El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos. En primer término, correo electrónico por el cual se confirma la asistencia de la señora subsecretaria de Derechos Humanos, que está a cargo de este proyecto, acompañada del señor Mario Bustos, jefe del Departamento de Análisis Normativo de la subsecretaría, de la señora Bernardita Vega, jefa de gabinete de la señora subsecretaria. Se ha recibido también moción que modifica la Carta Fundamental para establecer como causal de cesación en los cargos que indica la dependencia del consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales. También se recibió la confirmación de la asistencia de las siguientes personas que fueron, entidades que fueron invitadas. Fundación Iguales, está la señora Isabel Amor, que es su directora, acompañada de la señora Karen Atala, que ha sido invitada también especialmente a exponer en esta sesión. Del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil H, el señor Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Móvil H, con el señor Rolando Jiménez, que es director de la entidad. También ha sido especialmente invitado el abogado señor Eduardo Kurt, profesor de Derecho Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez, a exponer en esta sesión. También el profesor Mauricio Tapia, de Derecho Civil de la Universidad de Chile, ha sido invitado especialmente, como de la Fundación Vanguardista Dirigente, el señor Vladimir Urrutia, su representante, que ya se encuentra también presente y que va a exponer en esta oportunidad. Habiendo sido invitada especialmente, se han excusado a la señora Elisa Walker de la Comisión Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados, el señor Álvaro Ferrer, director ejecutivo de la Corporación Comunidad y Justicia, solicita ser invitado en una próxima sesión, el señor Francisco Saavedra, periodista, quien declina asistir, agradece la invitación, sostiene que los minutos para intervenir le corresponden a las organizaciones y fundaciones que han luchado de manera sostenida por el matrimonio igualitario. También se excusa la señora Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, solicita poder participar en próxima sesión. Comunicación del director de la Academia Parlamentaria de la Corporación, mediante la cual informa que la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, a través de la Academia Parlamentaria, firmó un memorando de entendimiento con el Sistema de las Naciones Unidas en Chile, cuyo objeto principal es establecer un marco de cooperación, facilitar y fortalecer la colaboración entre la Cámara y las distintas agencias de la ONU, tanto en Chile como en el extranjero, lo cual contempla también la posibilidad de que las comisiones puedan acceder a invitar a representantes de distintos organismos internacionales con motivo de los proyectos que está viendo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Señor presidente, Isabel Amor de Fundación Iguales. Tengo una consulta, quisiera saber si le hice llegar el informe Somos Familia. Secretario, ¿habrá llegado algún informe de Somos Familia? Sí, tengo entendido, señor presidente, que está... No está entre los documentos que han llegado. No está dentro de los documentos que han llegado, señor Isabel Amor. No hay problema, presidente. Mediante la secretaria yo haré llegar nuevamente el documento que da cuenta de las familias lesbo y homoparentales en Chile hoy. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. La sesión del día de hoy tiene como propósito continuar la tramitación en segundo trámite constitucional y con urgencia declarada suma del proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo, boletín 11.422. Se encuentran presentes los invitados que ha señalado el señor secretario ya en la cuenta. Quiero agradecer a cada uno de ustedes el interés y el apoyo en el proceso de discusión de este importante proyecto, y para continuar la tramitación le entregaremos la palabra a la señora Karen Atala. Señora Karen, tiene usted la palabra. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estimados y estimadas honorables, tienen ante sí el proyecto de ley que amplía el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Además, regula los derechos de su descendencia, dándole a los hijos e hijas de dichas parejas los mismos derechos que aquellos nacidos en el seno de una pareja heterosexual.
La Constitución Política de la República señala que la familia es la base fundamental de la sociedad. A su turno, la Ley de Matrimonio Civil señala que el matrimonio es la base principal de la familia, mientras que el Código Civil dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Como podrán apreciar, honorables, esta legislación vigente es a estas alturas arcaicas y no da respuesta a las uniones afectivas y con proyección en las parejas del mismo sexo, ni a las familias diversas del siglo XXI. La definición actual de matrimonio presenta una concepción estrecha, limitada, que no se adecúa con el carácter evolutivo de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana. Y permítanme explicarles, señores honorables, por qué se trata de una concepción arcaica y contraria a los derechos humanos. Es bueno traer a colación el artículo 102 del Código Civil, recordar que dice que el matrimonio es un contrato solemne, por el cual un hombre y una mujer se unen actual indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. ¿La diferencia de sexos para suscribir este contrato es necesaria? ¿Es o se trata de una norma discriminatoria? Para estar en posición de justificar esta afirmación, se examina la medida impugnada a la luz del principio de igualdad y no discriminación. En este sentido, si estamos ante una ley discriminatoria, podremos pensar en sí la exigencia de ser de sexos diferentes para contraer el contrato de matrimonio, si se apoyaría en una categoría sospechosa. ¿Y cuáles son las categorías sospechosas? Vámonos al artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dice: los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. La utilización de estas categorías deben examinarse con mayor rigor precisamente porque sobre ellas pesa la sospecha de ser inconstitucionales. Entonces se debe realizar un escrutinio estricto para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad y no discriminación. Luego, si nos vamos al artículo 102 del Código Civil, nos damos cuenta que las personas homosexuales no nos es reconocido el derecho y la posibilidad de acceder a la figura del matrimonio, contrario a lo que sucede con las personas heterosexuales. Es bueno recordar que el Pacto de Unión Civil solo otorga un piso básico y mínimo de derechos básicos para las parejas del mismo sexo y ningún derecho para su descendencia. Aunque se concede el poder normativo para casarse con cualquier persona, ese poder únicamente puede ejercitarse para casarse con alguien del sexo opuesto. Por ende, efectúa una distinción basada en la orientación sexual. Es importante recordar que no toda diferencia de trato hacia las personas o grupos de personas es discriminatoria, puesto que se pueden efectuar distinciones y estas constituyen diferencias que deben ser razonables y objetivas, y las discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. Luego, si volvemos a saber en este análisis de escrutinio estricto si esta norma es discriminatoria, se debe basar en las distinciones de categoría sospechosa, que habla de sexo, y también se habla de u otra condición social, en la cual se ha interpretado por la Corte Interamericana de Justicia que caen las categorías de orientación sexual e identidad de género, de tal manera que se garantiza que solo serán constitucionales aquellas normas que tengan una justificación muy robusta. Si vemos los fines del matrimonio, como están actualmente mencionados en el artículo 102 del Código Civil, vemos que el hombre y la mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Entonces, veamos si esta norma persigue una finalidad imperiosa. Para ver esta necesidad imperiosa nos vamos al artículo 1 de la Constitución Política de la República, que impone al Estado estar al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. La protección, por ende, de la familia no es solo una finalidad legítima para el legislador, sino que una finalidad constitucionalmente ordenada. Luego nos preguntamos, ¿por qué se prohíbe a las parejas del mismo sexo acceder a la institución matrimonial? La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales
es producto del legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra. En efecto, es una consecuencia directa de la discriminación histórica que ha existido hacia las parejas homosexuales por razón solamente de su orientación sexual. Cuando se les niega el acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo, se puede hacer o se produce una analogía con la discriminación que en algún momento sufrieron las parejas interraciales. Traigo a colación el caso Loving versus Virginia del año 1967, en que la Corte Suprema estadounidense argumentó que restringir el derecho al matrimonio solo por pertenecer a una u a otra raza es incompatible con la cláusula de protección equitativa prevista en la Constitución norteamericana. Hoy nos parece aberrante prohibir el matrimonio interracial y que fue justificada en su momento por razones morales y religiosas. Es más, puede decirse que el poder normativo para contraer matrimonio sirve de poco si no otorga la posibilidad de casarse con la persona que uno elige. Al efecto, y para seguir dando respuesta a esta pregunta, citaré los argumentos de la Suprema Corte de la Nación Mexicana a propósito de recursos de amparo por negarse el matrimonio a las personas del mismo sexo. Dice, y cito, pero el derecho a casarse no solo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En este sentido, acceder al matrimonio comporta en realidad un derecho a otros derechos. Y en el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre estos destacan los siguientes: beneficios fiscales, beneficios de solidaridad, beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges, beneficios de propiedad, beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas, beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros y acceso a la nacionalidad. Y estos mismos beneficios los podemos aplicar acá en Chile. Además, uno de los fines del matrimonio es el auxilio mutuo, es decir, los deberes de solidaridad entre los contrayentes en el contrato matrimonial. En este aspecto, la desprotección de los miembros de la pareja del mismo sexo queda de manifiesto en muchos aspectos jurídicos y a modo meramente enunciativo podemos señalar la ley de accidentes laborales, los derechos derivados de la seguridad social, los beneficios que se conceden al cónyuge de funcionarios de las Fuerzas Armadas y del orden y seguridad, demandar alimentos mayores, el ser curador ante la incapacidad de uno de los cónyuges, la toma de varias decisiones médicas, el destino del cuerpo del cónyuge fallecido, etc. Estos ejemplos nos demuestran en qué medida la privación de beneficios materiales afecta la calidad de vida de las parejas homosexuales. Vemos cómo efectivamente el matrimonio otorga a los cónyuges una gran cantidad de derechos. Y en este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del contrato de matrimonio, implica tratar a los homosexuales como si fuésemos ciudadanos de segunda clase. No existe ninguna justificación racional, solo religiosas, para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponde como individuos en el acceso al matrimonio. Y solo se nos concede un mínimo de derechos para nuestra vida en pareja a través de un acuerdo de unión civil que solo otorga un piso mínimo de estos derechos básicos. Por lo tanto, los convivientes civiles heterosexuales pueden subir un peldaño más en la categoría jurídica y casarse, pero solo por nuestra orientación sexual se nos impide avanzar en este escañón legislativo. Ahora, la exclusión de las parejas lesbianas y de las parejas gays de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo somos menos merecedoras de reconocimientos que las heterosexuales, ofendiéndonos con ello en la dignidad como personas y en la integridad. En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, destacó que la discriminación histórica y estructural que las minorías sexuales han sufrido y señaló que, cito,
Los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directas o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, además de estar obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que bajo su tolerancia o aquiescencia creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. De la familia a las familias. Vuelvo al artículo 1 de nuestra Constitución, al señalar que la familia es la base fundamental de la sociedad. Puede interpretarse prima facie aludiendo a un modelo de familia ideal, que tenga como presupuesto el matrimonio heterosexual con padre, madre e hijos biológicos. Sin embargo, la jurisprudencia se ha encargado de darle una interpretación amplia y, acorde a ser la familia una realidad social que se debe a su época, la Ley 20.530 del año 2019 abre el concepto de familia para adecuarla a nuestros tiempos. Y dice, es el núcleo fundamental de la sociedad compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Luego, la protección estatal traduce que en esta protección se debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad. Familias nucleares, compuestas por padres e hijos biológicos o adoptivos, familias que se constituyen a través del matrimonio o de uniones de hecho, familias monoparentales, familias extensas con consanguíneos que se extienden en varias generaciones, y también a las familias lesbomaternales y gay parentales, con hijos, ya sean biológicos o adoptivos, o sin ellos. En virtud de dicha realidad, y dado que la diversidad sustenta el principio de igualdad y no discriminación, que es básico para el derecho internacional de los derechos humanos, se establece que el término familia debe entenderse en plural, las familias. Sobre la procreación como fin del matrimonio, en este siglo XXI queda de manifiesto la desvinculación entre matrimonio y procreación. ¿Y por qué? Porque quedarían fuera de los fines del matrimonio todas aquellas parejas heterosexuales que no pueden ser padres por su edad, infertilidad o el deseo de no serlo, y una serie de eventos que pueden tomar esa decisión de no ser padres. Evidentemente, estas parejas heterosexuales pueden suscribir el contrato matrimonial aunque no cumplan con la finalidad de procrear. Y por otro lado, se procrean hijos fuera del matrimonio. Y en Chile ello no es ajeno. Basta con ver las estadísticas del registro civil que nos dan cuenta que el 70% aproximadamente de los hijos nacidos en Chile lo hacen fuera de la institución del matrimonio. Luego, no es un fin del matrimonio la procreación. Y en la medida de los avances de la ciencia y de la medicina, la procreación no necesita del coito como vía biológica natural para ser padres. Desde el desarrollo de las técnicas de fertilización humana asistida, se cambió el paradigma de concepción natural para concebir la descendencia. Mientras la ciencia médica, que permite el acceso a la fertilización a parejas lesbianas, nuestra ley de filiación permanece anclada en paradigmas ajenos a los avances tecnológicos y culturales. En esta lógica histórica precientífica tecnológica se excluyen a los niños que han nacido por deseo de sus madres de formar una familia. Las madres lesbianas, conscientes de su voluntad procreacional, se someten a las técnicas de fertilización humana asistida o recurren, al igual que las parejas gay, a la adopción monoparental, dado que su vínculo matrimonial no es reconocido legalmente y los acuerdos de unión civil no permiten que se reconozca la descendencia o los derechos filiativos a las parejas del mismo sexo.
por ende adoptan como solteros. Por otra parte, estos hijos que nacen en el seno de estas familias lesbomaternales o de parejas gay quedan absolutamente desprotegidos de sus derechos filiativos respecto de aquel progenitor al cual la ley vigente invisibiliza absolutamente. Es duro decirlo, señores honorables, pero el concepto social tan arraigado en nuestro país de ser un hijo guacho, a pesar de haberse equiparado los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio con los matrimoniales, este concepto aún persiste. Y esos niños son nuestros hijos. A modo enunciativo, para que vuestros honorables vean la absoluta desprotección de los hijos de las familias lesbomaternales y gay parentales respecto de aquella madre no gestante, ese hijo o hija no tiene derechos tan básicos como ser heredero de su madre y de la familia de la madre no gestante, a ser beneficiario en el sistema de salud pública o privada, a ser carga de su madre en el sistema de previsión social, a la sala cuna financiada por el empleador, a ser beneficiario del sistema de bienestar social del Estado como carga, a ser cuidado por su madre no gestante en caso de discapacidad o muerte de su madre biológica, a ser considerado alimentario en los casos establecidos en la Ley 20.680, a tener contacto directo, permanente y frecuente en los casos establecidos en la Ley 20.680, a ser reconocido como hijo en los servicios de urgencia hospitalaria con el riesgo de ser separado de la madre no gestante, a ser reconocido como hijo en el sistema escolar con todas las consecuencias que se derivan, a que su madre no biológica autorice o no sus viajes de estudios o cualquier otra actividad extraprogramática de su hijo o hija en el colegio, a que sus tíos y o abuelos de parte de su madre no gestante puedan tener su cuidado personal en caso de fallecimiento de ambas madres, aun siendo este el deseo registrado de las madres. Y así a ser representado ante la justicia, siendo menor de edad, a que se le autorice los tratamientos médicos, a que su madre no gestante autorice su ingreso en organizaciones como Scout, Club Deportivo, de índole religiosa o similares. Bueno, se han logrado los reconocimientos filiativos para ambas madres, la gestante como la no gestante, por medio de sentencias judiciales. Esto evidencia una doble discriminación hacia estos niños y niñas. En primer lugar, hay una discriminación económica, ya que solo quienes tienen recursos para iniciar un proceso judicial pueden eventualmente gozar del reconocimiento filiativo. Pero están los avatares que este proceso judicial conlleva, pudiéndose obtener una sentencia desfavorable que les niegue ese derecho a reconocimiento legal y por extensión prive a ese niño de su identidad, tanto personal como jurídica. Ahora, los padres tienen el derecho preferente a educar a sus hijos. Y escuchamos la consigna, con mis hijos no te metas, pero estas consignas están dejando fuera a todos los hijos e hijas nacidos en parejas de lesbianas y gays. Entonces me pregunto, ¿dónde quedan estos derechos de cientos de niños y niñas que han nacido y viven en el seno de una pareja del mismo sexo? Y no hablamos de ficción, señores honorables. Hablamos de Maximiliano, de Laura, de Alma, Isidora, Ignacio, Héctor, Lourdes, Pedro y su hermano José Miguel, de los mellizos Diego y Lucas, y así tantos cientos de niños y niñas más que ya viven, que existen, y los que vendrán a este mundo, donde la primacía de la realidad está presente en cada uno de ellos. En conclusiones, sus señorías, es un hecho innegable que la secularización de la sociedad y del propio matrimonio, así como las transformaciones de las relaciones humanas, han llevado paulatinamente a diversas formas de relación afectiva, sexual y de solidaridad mutua. El auxilio mutuo del matrimonio como fin esencial. Y de ahí a modificaciones legales en cuanto a la institución del matrimonio.
Esto ha derivado en la redefinición del concepto tradicional del matrimonio mismo que ha tenido en cada época y a la desvinculación de una función procreativa como fin de este. En la actualidad, la institución matrimonial se sostiene primordialmente en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, de solidaridad y de compromiso mutuo de quienes desean tener una vida en común. No hacer extensivo el matrimonio a las parejas homosexuales, a las parejas lesbianas, gay, que están situadas en condiciones similares a las parejas que sí están comprendidas en la definición del artículo 102 del Código Civil, constituye, por ende, una discriminación en razón de sexo, que a estas alturas de la evolución humana viene a ser discriminatoria, porque la orientación sexual no constituye un aspecto relevante para auxiliarse en todas las circunstancias de la vida en pareja y fundar una familia. Y en último evento, la vida de dos personas homosexuales no se limita solo a la vida en pareja, sino que como cualquier pareja heterosexual se puede extender, de así desearlo, a la procreación y a la crianza de niños y niñas. En esta línea, la medida del artículo 102 del Código Civil se traduce en un trato discriminatorio por parte de la ley hacia las hijas e hijos de las parejas del mismo sexo, que los coloca en un plano de desventaja respecto de las hijas e hijos de las parejas heterosexuales. Y como palabras finales, nuestros legisladores, ustedes, deben entender que no están en el Congreso para perpetuar sus creencias personales o religiosas, como tampoco para reforzar los intereses o privilegios de la mayoría, ni perpetuar las discriminaciones históricas que sufren una importante población de nacionales, sino que su obligación, según el artículo 1 de la Constitución Política de la República, es concurrir a la dictación de leyes de la nación, teniendo como norte estar al servicio de la persona humana y promover el bien común. No puedo no citar las palabras del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, allá en el año 2005, hace 16 años atrás ya, ante la Cámara, a propósito del matrimonio igualitario. Y cito: reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Se trata de un pequeño cambio en el texto legal. Se agrega apenas un escueto párrafo en el que se establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y los mismos efectos cuando los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Un pequeño cambio en la letra que acarrea un cambio inmenso en la vida de miles de compatriotas. No estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Y finalmente, debo decirles que de haberse aprobado el matrimonio igualitario y los derechos filiativos hace 10 años atrás, ni mis hijas ni yo habríamos sufrido la discriminación del Estado que alteró nuestra familia. ¿Cuánto dolor sufrido pudo haberse evitado? Ese es el daño que causa las familias LGTBIQ+, actuales y futuras, y eso es algo que no se lo deseo ni se lo puedo desear a nadie. Impedirnos el derecho al matrimonio, no darnos reconocimiento legal a nuestros hijos e hijas, es negar nuestra humanidad y dignidad. Por ello, señores honorables, les pido que aprueben este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Karen Atala, por su exposición. Y ahora va a exponer don Eduardo Port, profesor de Derecho Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor, tiene usted la palabra. Buenos días, presidente. Por su intermedio,
saludo a todos los presentes y me han dicho que tengo 10 minutos para exponer, así que yo quisiera referirme primeramente o principalmente al mismo proyecto de ley, al articulado del proyecto de ley, sin perjuicio de que, si el tiempo lo da, referirme también a su fundamentación. Adelanto desde ya que yo soy partidario de la aprobación de este proyecto y por lo tanto comparto los fundamentos del mismo. Pero me voy a referir primeramente a algunos aspectos del proyecto que me parecen bien y otros que podrían mejorarse. En primer lugar, el proyecto de ley realiza adecuaciones en varios artículos del Código Civil, la Ley de Matrimonio Civil y otras leyes, ¿no es cierto?, sustituyendo las expresiones marido y mujer por cónyuges y las referencias al padre o madre por progenitores. Por lo demás, así lo hacen las legislaciones de habla hispana que han establecido el matrimonio entre personas del mismo sexo. En España, Argentina, Uruguay se usa la misma terminología. Y en la definición de matrimonio se reemplaza la referencia a un hombre y una mujer por dos personas. Hasta ahí no tengo yo ninguna objeción al respecto. Ahora, en materia de adopción, el proyecto no propone mayores cambios y dice ahí porque existe una iniciativa en discusión parlamentaria en la actualidad, que es el proyecto, ¿no es cierto?, que está actualmente en segundo trámite constitucional, y a mí me parece razonable porque por lo demás, si es que el matrimonio se extiende a las parejas del mismo sexo, obviamente que cualquier cosa que se resuelva acerca de la adopción tiene que ser aplicable a estas parejas. Si pueden los matrimonios adoptar, entonces, bueno, las parejas que se casen, sean del mismo sexo o no, también podrán adoptar. Pero eso es materia de otro proyecto. En materia de reproducción asistida, el proyecto dice que tampoco se hace cargo porque su complejidad técnica y los problemas bioéticos que plantean requieren de una regulación especial y exhaustiva, sin perjuicio de que hace una pequeña reforma en términos de permitir, en caso de parejas de mujeres, que la filiación del hijo quede, ¿no es cierto?, determinada por el pacto respecto de una madre y por reconocimiento respecto de la otra. También me parece que esta omisión está razonablemente justificada. Un proyecto sobre reproducción asistida, obviamente que tiene una complejidad muy grande y tratar de resolver esto ahora dilataría excesivamente la aprobación del proyecto que estamos comentando. Mi duda, discrepancia, y ahí las demás participantes, ¿no es cierto?, podrán también dar su opinión, es acerca de la sociedad conyugal, porque el proyecto indica que no extiende a las parejas del mismo sexo el régimen de sociedad conyugal por la dificultad en cambiar la asignación de roles diferenciados en las relaciones económicas atribuidos al hombre y a la mujer. Esta limitación me parece relevante porque deja a las parejas del mismo sexo dos opciones: la separación total de bienes, que no permite la formación de un patrimonio familiar y perjudica al cónyuge que no genera ingresos propios, porque querámoslo o no, la sociedad conyugal necesita urgentes reformas, sino su eliminación, pero de todas maneras es más protector, es un régimen más protector de los cónyuges que una separación de bienes, o el régimen de participación en los gananciales en la modalidad crediticia que existe en Chile desde el año 94 por la ley 19.335, cuya aplicación ha sido muy marginal. No más del 2% de las parejas chilenas adopta este régimen. Y la razón es clara y fue advertida antes del año 94, entre muchos profesores, yo también opiné lo mismo. Es un régimen trasplantado del derecho alemán y sucede que los regímenes matrimoniales deben adecuarse a la idiosincrasia del país en que se van a aplicar. Y la verdad es que no nos parecemos mucho a los alemanes, poco nos parecemos, si es que nos parecemos en algo.
Ahora, el proyecto confía en que la sociedad conyugal podrá ser aplicable a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo una vez que entren en vigencia las normas que adecuen el régimen para hacerlo congruente con las disposiciones reguladas en esta ley. Eso dice el artículo primero transitorio. En esta parte creo yo que el proyecto es de manera bastante optimista, supone muchas cosas. Supone primero que va a haber una sociedad conyugal que, modificada a efectos de que no sea discriminatoria, será posible aplicarlas a las parejas del mismo sexo. Y yo tengo mis dudas, porque sucede que desde más o menos el año 25 y el año 34, en que se introdujo el patrimonio reservado a la mujer casada en el artículo 150, y luego desde el año 52 se han introducido supuestas mejoras a la sociedad conyugal que lo único que han hecho es empeorarla. De tal manera que yo tengo muchas dudas acerca de que este proyecto de régimen matrimonial normal llegue a buen puerto y llegue a buen puerto próximamente. Entiendo, por supuesto, que el tema es complejo, porque la actual sociedad conyugal asigna roles diferenciados al marido y a la mujer. Al marido lo califica de jefe de la sociedad conyugal y de administrador de la sociedad conyugal, y claro, ello no es posible si ambos miembros de la pareja tienen el mismo sexo. Pero creo que hay otra posibilidad mejor que vedarla a las parejas del mismo sexo, porque eso sí que me parece discriminatorio. Las parejas de distinto sexo pueden pueden pactar separación, participación, o si no, pueden regularse por la sociedad conyugal. Y las parejas del mismo sexo, no mientras tanto. No mientras tanto, y el mientras tanto no sabemos hasta cuándo va a ser mientras tanto. De manera que me pregunto yo si no sería una mejor solución facultar a los contrayentes del mismo sexo para que en el momento de casarse pudieran pactar quién de ellos ejercerá el rol de jefe de la sociedad conyugal y aplicarle a ese las actuales reglas que se dan para el marido y al otro cónyuge las reglas que se dan hoy día actualmente para el cónyuge no administrador, que es la mujer, mientras se tramitan estas adecuaciones o se sustituye el régimen, porque yo sospecho que al final se va a llamar con el mismo nombre el nuevo régimen sociedad conyugal, pero probablemente no sea la sociedad conyugal que conocemos, la comunidad restringida, los gananciales que nosotros conocemos, porque en esta persistencia de mantener el régimen de sociedad conyugal hay mucho de conservadurismo. El matrimonio es consortium omnia vitae, o sea, una unión total, ¿no es cierto?, de vida. Entonces eso incluye los bienes, y incluso hace 20, 30 o 40 años atrás se miraba mal a las parejas que no se casaban en sociedad conyugal. Entonces hay mucho también de conservadurismo, mantener una sociedad conyugal que ya no resiste más y que yo no sé si se podrá reformar tan prontamente como el proyecto optimistamente lo señala. Echo de menos también algunas reformas que el proyecto omite. En la definición de matrimonio, si es que se decidiera mantenerla, creo que sea bonita la definición no justifica mantenerla. En muchos países no se define el matrimonio derechamente. No es suficiente cambiar las expresiones hombre y mujer por personas. Desde luego debería aprovecharse esta reforma para eliminar la alusión a la indisolubilidad del matrimonio. Es decir, desde el año 2004 hay divorcio vincular. El matrimonio termina, no dice la ley de matrimonio civil que se disuelve, esa palabra parece como un poco pecaminosa, pero es lo mismo, termina por sentencia firme de divorcio. Y si termina por sentencia firme de divorcio, entonces no es indisoluble, y la verdad es que la definición ahí no... Esa expresión también debería eliminarse. Y creo, y esto es más delicado, que debería suprimirse también la mención al fin de procreación, que ha sido uno de los
motivos por los cuales se ha querido excluir a las parejas del mismo sexo de la actual regulación del matrimonio, porque supuestamente no podrían procrear y la palabra procrear estaría tomada en un sentido natural que excluiría las técnicas de reproducción asistida y excluiría la adopción. Yo creo que eso no es así. La palabra procrear no tiene por qué estar tomada en ese sentido y además tampoco es un fin esencial del matrimonio la procreación, menos a partir de la ley actual de matrimonio civil del 2004 que suprimió el impedimento dirimente absoluto que existía para casarse respecto de las personas que padecían impotencia perpetua e incurable. Por lo tanto, creo que debería también aprovecharse ahí de retocar la definición para dejar en claro que las personas no se casan necesariamente para procrear. Muchas personas se casan porque quieren compartir un proyecto de vida y no necesariamente para procrear. A este respecto, cabe tener presente que el año 2019 la Corte Constitucional de Ecuador, que amplió el matrimonio a parejas del mismo sexo, señaló que ellos tienen una definición de matrimonio calcada, casi calcada, a nuestro artículo 102 en el artículo 81 del Código Civil de Ecuador, donde ya no está la palabra indisoluble, pero además la Corte declaró inconstitucionales las expresiones un hombre y una mujer y la expresión procrear, en el equivalente a nuestro artículo 102 del Código Civil. Otra cuestión que debería aprovechar de hacerse en esta materia es tener presente que con posterioridad al ingreso al Senado de este proyecto, que fue en agosto del año 2017, se aprobó la ley 21.129 que reconoce y da protección a la identidad de género y agregó una causal de término de matrimonio en el artículo 42, le agregó un numeral 5 a la ley de matrimonio civil, según la cual el matrimonio termina por sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre por razón de identidad de género. Creo yo que aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, esta causal pierde su sentido y debería eliminarse. Y también habrá que modificar en lo que se refiere al orden de los apellidos del padre y de la madre de los hijos, la ley 21.334 sobre determinación del orden de apellidos de los hijos por acuerdo de los padres. Esta ley fue publicada el 14 de mayo del 2021. Va a entrar en vigencia al día siguiente de la publicación del reglamento a que alude el artículo 6 de la misma. Este reglamento debería dictarse en 4 meses, o sea, debería dictarse aquí ya en septiembre, si es que el presidente, digamos, se atiene al plazo que le fija esta ley. Y si se dicta, va a entrar en vigencia y luego si entra en vigencia esta ley que aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, ocurrirá que va a haber una ley que habla de padre, de madre, cuando ya se está hablando de progenitores. De manera que eso es lo que yo quería señalar en cuanto al proyecto mismo y en cuanto a la fundamentación. Yo, bueno, estoy de acuerdo con la fundamentación del proyecto y solo quisiera decir 2 cosas para no excederme en el tiempo. Uno, que si bien las parejas que del mismo sexo pueden celebrar un acuerdo de unión civil, y a mí me gusta el acuerdo de unión civil, yo no lo miro en menos como se mira, lo cierto es que el matrimonio tiene un peso simbólico inmensamente mayor que el acuerdo de unión civil. No estamos hablando de qué es lo que a uno más le conviene, a lo mejor a una persona le conviene más un acuerdo de unión civil que un matrimonio, pero lo que sí es cierto es que el matrimonio tiene un peso simbólico muy fuerte, porque tiene una tradición muy grande. Y entiendo yo que lo que reclaman las uniones del mismo sexo
es que se les reconozca el derecho a contraer matrimonio, tal como se les reconoce a las personas de diferente sexo. No se trata en consecuencia de supuestas deficiencias en la regulación del acuerdo de unión civil que hagan necesario abrir al matrimonio a las personas homosexuales. En realidad es posible que tenga defectos, en realidad es posible a lo mejor que el matrimonio tenga más defectos, y también es posible que muchas personas homosexuales no quieran casarse. Si no se trata de que nos casemos o no nos casemos, se trata de que nos reconozcan un derecho que no hay razón para negarlo, que el Estado no tiene ninguna razón para negarlo. Se trata en consecuencia de reivindicar el derecho a casarse por entenderse que según el ordenamiento constitucional, incluidas las reglas de diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, el Estado de Chile se encuentra obligado a acceder a tal reclamación, tal como se ha señalado en la opinión consultiva que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2017 a petición de Costa Rica, donde se señala que se debe crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre, carece de cualquier sentido y genera el efecto de menoscabar o estigmatizar socialmente a las parejas del mismo sexo, dando a entender que existiría el matrimonio para quienes son normales y otra institución de idénticos efectos, pero con otro nombre para quienes fueren considerados anormales, lo cual es una distinción que la Corte estima inaceptable. Lo mismo por lo demás se dice en el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Obergefell versus Hodge, que extendió o que ordenó extender, ¿no es cierto?, el matrimonio a personas del mismo sexo en un país tan conservador en materias sexuales como es Estados Unidos. Por lo tanto, presidente, y termino con esto, creo que no solo la igualdad está en juego acá, sino que hay otros derechos. Por eso a mí no me gusta hablar de matrimonio igualitario. Entiendo que el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento de la libertad de las personas y además el principio de igualdad y no discriminación por razones de orientación sexual justifican que este proyecto de ley, en mi opinión por lo menos, sea aprobado. Por lo tanto, yo no lo llamaría matrimonio igualitario. Creo que eso es limitar un poco quizá a lo que principalmente llama la atención frente a este tema. Pero recuerdo que en la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, no hay una cláusula de igualdad formal ante la ley, como existe en el común de las demás constituciones, y es a través del debido proceso y a través del reconocimiento de la libertad de las personas, de las cuales les gusta hablar tanto a los estadounidenses, que se ha reconocido la posibilidad de que estas personas, que las personas del mismo sexo, puedan contraer matrimonio. Gracias, presidente, es cuanto les puedo señalar. Muchas gracias, profesor Eduardo Kurt, por su exposición. Le entregamos la palabra ahora al profesor Mauricio Tapia, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile. Profesor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludos a los señores honorables diputados y diputadas y a todos los presentes. Voy a reformular un poco mi exposición en atención a que el profesor Kurt ha abordado algunos aspectos relevantes que se encuentran pendientes en esta iniciativa. Le advierto desde ya que yo vengo en mi calidad de profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile. En el año 2016 nosotros redactamos el anteproyecto de matrimonio igualitario, que luego ofrecimos a todos los poderes del Estado y que entendemos contribuyó también a la presentación del proyecto en curso. En este sentido, evidentemente, estoy completamente de acuerdo con la aprobación de este proyecto de ley, que es una deuda ya histórica del país, es un compromiso por lo demás internacional del país desde el año 2004 de ajustar la legislación. Me referiré por ello a algunas cuestiones que se encuentran pendientes, en mi opinión,
en el debate público respecto de este proyecto de ley, de las ideas fundamentales o matrices del proyecto de ley, en tres sentidos. En primer lugar, me referiré brevemente a esta idea que siempre ronda en esta discusión, estuvo presente también en el primer trámite constitucional, de que esto alteraría de alguna manera la noción histórica del matrimonio, una cierta naturaleza, entre comillas, del matrimonio, que existiría desde la noche de los tiempos y que se alteraría con esta reforma legal. Eso es una simple aproximación histórica para desmentir aquello. El matrimonio como contrato jamás en la historia ha tenido una configuración unívoca. Ha sido una institución, un contrato en permanente mutación histórica. Y esta es probablemente la última mutación, como se percibe y se comprueba en las modificaciones del derecho comparado, que ya han recogido la figura del matrimonio igualitario. En segundo lugar, me voy a referir a esta idea del matrimonio religioso, puesto que en la prensa ha aparecido esta idea de que aparentemente algunos diputados o diputadas van a presentar indicaciones en orden a referirse al matrimonio religioso o intentar referirse al matrimonio religioso a propósito de esta ley. Y finalmente me referiré brevemente a algunas adecuaciones imprescindibles que estimo están pendientes en este proyecto en curso y que podrían ser objeto de indicaciones. En cuanto a la primera cuestión de la configuración del matrimonio, brevemente, si vamos desde la época colonial en Chile, porque ir más allá sería largo, la estructura del matrimonio o de las uniones entre personas en los pueblos originarios es bastante diversa en Chile. Antes del periodo español existía incluso la poligamia, los matrimonios eran de naturaleza distinta en los pueblos del norte a los del sur. Pero bueno, eso para un análisis histórico mayor valdría la pena, naturalmente, importante rescatar aquella memoria histórica. Si vamos al periodo colonial o indiano, hasta nuestra independencia, bueno, ahí rigió una estructura del matrimonio que proviene del Concilio de Trento de 1545, un matrimonio eclesiástico, regulado en sus condiciones de formación, y en cuanto a su jurisdicción por la Iglesia Católica, que ponía atención en una cuestión esencial, en el control del matrimonio. El control del matrimonio a través del consentimiento de los padres. En ello ponía el acento. Prueba de ello es que probablemente la primera legislación que se aplicó particularmente a las Indias en el siglo XVIII, la pragmática de los matrimonios, aplicaba a Chile durante por ahí 60 años, ponía atención precisamente en eso, en controlar el matrimonio para que no existiese el mestizaje. Esa es la verdad. Esa era la función del matrimonio hasta la época, hasta nuestra vida independiente. De hecho, en 1820 se encuentra la primera ley que se refiere a esto, que es nuevamente una pragmática, dictada por O'Higgins, que tiene nuevamente por función controlar el matrimonio, es decir, los padres, el consentimiento de los padres, la edad para... Bueno, si avanzamos rápidamente, en esa época el matrimonio seguía controlado por la Iglesia Católica en cuanto a su formación, sus condiciones, en cuanto a su disolución eventual por nulidad, en cuanto a los juicios, etc. Solo en 1844 se permitió en Chile el matrimonio de disidentes, no católicos. Siempre ante lo oficial católico y conforme al rito católico. En 1874 aquello se extiende a los ateos. Entre medio nuestro Código Civil de 1855 no secularizó el matrimonio, sino que introdujo algunas disposiciones tomadas del derecho canónico nuevamente e extendió en definitiva, siguió extendiendo la jurisdicción eclesiástica sobre la familia. Solo las leyes laicas lograron la secularización en 1884, la primera ley de matrimonio civil, y ahí por primera vez aparece el matrimonio civil, nuevamente con una regulación tomada del derecho canónico que daba cuenta de una estructura piramidal de la familia, con el marido a la cabeza de la familia, con plenos poderes sobre la mujer. Incluso existía la potestad marital,
poderes absolutos sobre la mujer y sobre los hijos. Naturalmente, ni cualquier otra forma de relación está excluida de la legislación. Pero ese matrimonio civil que conocimos por primera vez en 1884 se fue transformando, modificando, fue objeto de metamorfosis durante el siglo XX, en particular desde 1934 en adelante, donde se fue incorporando un rol progresivamente más importante de la mujer, o incorporando igualdad en verdad en el matrimonio, a través, en primer lugar, de la posibilidad de pactar de separación total de bienes, que fue una conquista histórica de las mujeres, junto con el patrimonio reservado, que les permitía escapar de la incapacidad relativa que significaba el matrimonio. De ahí progresivamente se fueron incorporando modificaciones que transformaron completamente ese matrimonio de la primera ley de matrimonio civil, se fueron reconociendo derechos a los hijos extramatrimoniales, de ahí surgió, por tanto, el reconocimiento de la familia extramatrimonial, hasta la plena igualdad de todos los hijos en 1998. Es probablemente, claro, el otro hito importante el año 2004, donde se deroga la primera ley de matrimonio civil, se dicta la nueva ley de matrimonio civil y aquí aparece nuevamente el matrimonio religioso. 120 años después aparece en nuestra legislación nuevamente el matrimonio religioso, el que habíamos erradicado de la ley en 1884. Ahora, ¿qué sucede desde el año 2004? Bueno, desde el año 2004 se han incorporado algunas mejoras para reconocer otras formas de familia, de ahí, por ejemplo, el acuerdo de unión civil. Se ha mejorado la igualdad entre los cónyuges en alguna medida, aun cuando la deuda pendiente es la reforma de la sociedad conyugal. Se han mejorado la distribución de derechos y deber entre padre y madre respecto de los hijos, 2013, la ley de cuidado compartido, corresponsabilidad. Y esta es probablemente la última reforma pendiente, esto es extender el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Aquí viene el segundo tema al que me quería referir. ¿Qué es esta cuestión del matrimonio religioso? ¿Por qué a propósito de una ley civil como esta? ¿Por qué a propósito del matrimonio igualitario? Tendríamos que hablar nuevamente de matrimonio religioso. Haciendo un poco de historia, en 1884, cuando se derogó, a fin de cuentas, la jurisdicción de la Iglesia Católica sobre la familia y el matrimonio civil, y se creó el matrimonio civil, se derogó naturalmente el valor civil del matrimonio religioso. De hecho, en 1884, un honorable diputado, don Julio Segers, que era también abogado, propuso en ese momento, miren, por favor mantengan el valor civil del matrimonio religioso, porque muchas parejas creen que ese es el verdadero matrimonio. Se le dijo, no, igualdad, existirá un solo matrimonio para todos. 120 años después, el año 2004, sin embargo, se le hizo caso a Julio Segers, que 120 años antes había propuesto aquello, y como una concesión a la Iglesia Católica y con el propósito de destrabar la ley de divorcio, como un gesto de buena voluntad incluso hacia esa confesión, en particular hacia esa confesión que lo pedía, la Iglesia Católica, se introdujo en la ley civil una modificación que da valor al matrimonio religioso, siempre y cuando se ratifique ante el oficial civil. Eso permite que la Iglesia Católica y toda iglesia que tenga personalidad jurídica de derecho público pueda celebrar el rito ante el cura y, bueno, luego ratificar las condiciones de validez ante el oficial civil, y eso vale como matrimonio. Eso es sano en una democracia, pluralismo, diversidad, cada uno define cómo constituye su familia, y aquellos que entienden que el matrimonio tiene un valor sacramental, o que va más allá de la ley civil, tienen libertad de hacerlo. Ahora, evidentemente, en el momento en que se reconoció aquello, en el que se reconoció valor civil al matrimonio religioso, en primer lugar, se dijo, bueno, aquí hay que constatar que se cumplen las condiciones de validez, en particular la edad. Y en segundo lugar, evidentemente, la ley civil nada dijo sobre el alcance del matrimonio religioso, la ceremonia
y ninguna cuestión que competen a las iglesias. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque yo he visto, y todos hemos visto por la prensa, que lo que se pretende aquí por algunos diputados es incorporar indicaciones que prohíban, en el sentido de prohibir un matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo con carácter religioso. Es decir, introducir una especie de objeción de conciencia para que el matrimonio religioso, que es resorte de las iglesias, no pueda ser celebrado entre personas del mismo sexo. Eso equivale a que la ley civil intervenga nada menos que en religiones, en credos. En el fondo, la ley civil, lo que pretenden estas indicaciones, lo que pretende es que la ley civil condicione, en definitiva, la ceremonia religiosa de las distintas religiones. Eso es tremendamente peligroso para la misma libertad de culto. Yo creo que no se ha medido la gravedad de lo que se propone. Eso llevaría a la conclusión de aprobarse de que la ley civil puede pronunciarse sobre los credos, sobre las ceremonias que llevan a cabo las religiones. Y por tanto, alguien legítimamente podría decir, ¿sabe qué? Más adelante, ¿sabe qué, Iglesia Católica? No me parece que usted anule a las personas, porque la nulidad todos sabemos que es una mentira. Después de años de vida en común, ¿cómo va a ser posible que usted anule un matrimonio por vicios originarios? Esto es, nunca debió existir ese matrimonio. Eso es todos sabemos que son causales ficticias. Bueno, podría alguien decir luego, si se aprueban esas indicaciones, bueno, prohibámosle entonces a las iglesias que anulen, porque eso es una farsa. Y digamos derechamente que vayan al divorcio, porque esa es la verdad. Bueno, eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Por lo demás, esto es una ley, naturalmente civil, de matrimonio civil, que nada puede decir sobre el alcance sacramental que le dan algunas religiones al matrimonio. Por último, una idea como esa, una indicación como esa, evidentemente, en mi modesta opinión, va más allá de las ideas matrices de este proyecto. Como un proyecto de matrimonio igualitario va a terminar pronunciándose sobre el alcance del sacramento matrimonial en la concepción de distintos credos. Finalmente, me refiero a algunas adaptaciones pendientes. Este proyecto, como todos los proyectos de matrimonio igualitario en el mundo, nunca pueden ser completos, nunca pueden referirse a todas las materias que sería necesario adaptar. Ninguna ley, por lo demás, ninguna reforma en el derecho familiar en la historia de este país lo ha sido. Siempre han sido reformas parciales que avanzan progresivamente, que requieren luego otras revisiones, que requieren también discusiones paralelas, como ocurre en este caso en materia de adopción, donde hay un proyecto de ley en curso, y como ocurre en este caso en materia de sociedad conyugal, que son dos leyes que van en paralelo. No obstante, parece que en términos de adaptaciones imprescindibles, es decir, aquello exclusivamente necesario, y no en una idea ambiciosa de modificarlo todo, sino que aquello que es imprescindible, pareciera que se necesita alguna aclaración en el sentido, en extender la filiación, que quede completamente claro, que la filiación que extendemos a través de este proyecto de ley homoparental ocurre con matrimonio o sin matrimonio. Esto es, que podrán existir hijos con dos padres o dos madres, ya sea que estos estén casados o no, porque sería un contrasentido, evidentemente, el crear un matrimonio igualitario y excluir de la filiación homoparental a aquellos que no estén casados. Sería obligarlo a casarlo, y eso no corresponde. En ese sentido, una aclaración merece, por tanto, el artículo 186, el único artículo que merece una aclaración de extender claramente, que es el principio de la filiación extramatrimonial, no matrimonial. En el 186, aclarar que se refiere a dos progenitores. Esto es extender la filiación no matrimonial, homoparental, a las parejas, como lo digo, del mismo sexo.
En ese sentido, hay que tener en cuenta que, como argumento adicional, que precisamente en la práctica existen ya 4 fallos, al menos, de tribunales de justicia firmes y ejecutoriados, que han establecido un vínculo de filiación, un doble vínculo de filiación materno o paterno respecto de un hijo sin existir matrimonio. Es decir, la filiación homoparental no matrimonial ya existe en la práctica, ya ha sido decretada por los tribunales en Chile, en al menos 4 oportunidades. Y más importante aún, el registro civil ya adaptó las partidas de nacimiento, ya adaptó su sistema, y por tanto hay partidas de nacimiento hoy en día que dicen que hay hijos que tienen 2 padres o 2 madres. Pero me parece fundamental hacer esa aclaración en el artículo 186. Luego, en cuanto a la sociedad conyugal, mire, la sociedad conyugal no se puede aplicar al matrimonio igualitario por una sencilla razón, porque establece una discriminación histórica conforme al género. El marido, el hombre, administra y es jefe de la sociedad conyugal, administra los bienes comunes y los propios. Bueno, esa institución es abiertamente discriminatoria contra la mujer, todos lo sabemos. Desde el año 2008 el país se comprometió internacionalmente a modificarlo y todavía no logramos modificarlo. En verdad la historia es más larga. El primer intento de modificación fue hace 50 años, es decir, hace 50 años estamos tratando de modificar la sociedad conyugal. Es una demencia. Y nadie entiende por qué no hemos podido llegar a puerto. Han existido al menos 5 proyectos. Bueno, actualmente se discute en la Comisión de Mujer del Senado. Esperemos que ahí se avance y se modifique. A ver, la gran dificultad de adaptar la sociedad conyugal es que hay un problema histórico. El problema histórico es que en la primera mitad del siglo XX las mujeres y los movimientos feministas lograron 2 cosas. Uno, que se aprobara la separación total de bienes, que hacía escapar a las mujeres de la incapacidad relativa que existía hasta 1989. Y 2, se logró el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, es decir, que administra aquello que obtiene con su trabajo separado del marido. Eso fue una conquista histórica del movimiento feminista, y cuesta mucho derogarlo, pero evidentemente si la sociedad conyugal se modifica y se establecen iguales poderes de ambos cónyuges, el patrimonio reservado ya no tiene ningún sentido, al contrario, sería perjudicial para la mujer. Lo importante ahí es que si hay una administración conjunta o indistinta, bueno, el patrimonio común sea sólido, sea el que reciba más bien, y no establecer patrimonio separado. Como sea, eso es una discusión tan compleja, es una discusión tan larga, que lamentablemente yo quisiera seguir en este punto la idea del profesor Kur, pero creo imposible, y eso postergaría naturalmente este proyecto, creo imposible hacer ajustes para aplicar la sociedad conyugal al matrimonio igualitario. Creo que ese es objeto de otra discusión, no es parte de las ideas matrices de este proyecto. Dejemos que avancen en el Senado, en la Comisión de Mujer, ese proyecto, esperemos que se apruebe. Yo entiendo que el gobierno también quiere darle la urgencia para que ese proyecto salga pronto, sería muy bienvenido, pero yo creo que eso corre por cuerdas separadas y se aplicará en su momento. Por último, la cuestión de a la identidad de género, a la ley de identidad de género y ese ajuste, no me voy a referir, ya lo hizo el profesor Curto, estoy completamente de acuerdo, es un ajuste que es necesario hacer y es de toda lógica, eliminar esa causal de disolución. Tal vez es importante el último punto, la ley de apellidos, claro. Se mencionó aquí que el orden de apellidos se determina por los padres desde la ley 21.234, que está pronto a entrar en vigor. Ahora, lo que ocurre es que hay una regla supletoria. El problema está en lo siguiente, es que esa ley establece que los padres deben determinar en conjunto el orden de los apellidos, el apellido del padre primero o el de la madre primero. Pero hay una regla supletoria ahí, y ese es el problema. La regla supletoria establece que a falta de acuerdo, si no existe acuerdo entre los padres, bueno, rige la tradición. ¿Cuál es la tradición? Bueno, que el apellido del padre antecede al de la madre. Varios hemos opinado contra esa mantención del privilegio paterno, pero bueno, masculino. Ahora,
¿Cómo podría aplicarse tal regla a un matrimonio igualitario? No se puede, evidentemente, porque establece una regla supletoria por género, y evidentemente en un matrimonio igualitario es inviable. Ahí hay dos alternativas. O seguir la solución francesa del año 2013, de decir que a falta de acuerdo antecede el apellido por orden alfabético de uno de los padres, progenitores, o bien la regla argentina, que es el sorteo. Decir que el oficial civil les informe del derecho de elección y que en defecto se determinará por sorteo. Una de esos dos mecanismos sería suficiente, y es una pequeña modificación que hay que hacer en ese artículo que se incorpora en el Código Civil, para hacer aplicable esta nueva ley al matrimonio igualitario que se va a aprobar. En mi opinión, esas son las modificaciones esenciales, imprescindibles, que requiere sin perjuicio de algunas otras adaptaciones en materia de beneficios previsionales para adaptarlos completamente e igualarlos al matrimonio heterosexual. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesores. Quiero pedirle a ambos profesores que nos puedan enviar el texto de sus presentaciones. Sería interesante poder tenerlo a la vista en el momento de estar en el proceso de discusión en particular, sobre todo las indicaciones de mejora que ustedes acaban de hacer. Hemos estado trabajando con la Fundación Iguale y con el móvil algunas indicaciones. Sería súper interesante también poder contar con las que ustedes nos acaban de plantear. Por último, y para finalizar, le entregamos la palabra a don Vladimir Urrutia, representante de la Fundación Vanguardista Divergente. Don Vladimir, tiene usted la palabra. Mari por la mien, Upini, Compuche. Mi nombre es Vladimir Urrutia, en español. Buenos días, ¿cómo están, hermanos, hermanas, honorables diputados y diputadas? Gracias por esta invitación. Soy oriundo de la ciudad de Nueva Imperial, de Temuco hacia la costa, en la región de la Araucanía. Orgulloso de mi zona, de mi gente, de mi familia. Y la verdad es que estoy contento de estar acá y de haber aceptado esta invitación también. Nosotros formamos la Fundación Vanguardista Divergente desde la región del Biobío, que es donde yo vivo hoy, por opción propia. Elegí vivir en la ciudad de Los Ángeles por una historia que les voy a tratar de resumir y relatar para que ustedes puedan entender un poco mi historia. Antes quisiera comentarles que estoy muy contento de estar en esta conversación. Admiro mucho los aportes de los profesores abogados. Yo no soy abogado, soy de oficio corredor de propiedades. Admiro mucho que personas cisgéneros estén trabajando comprometidas con nosotros en la comunidad LGBTIQA+. Me dolió mucho como a muchos chilenos lo que le pasó a la jueza Karen Atala. Nos dolió mucho como comunidad, nos dolió mucho como país, que tuviéramos que salir al extranjero y a otras instancias para poder ser reconocidos en algunas cosas. Y me da mucha tristeza también que este tipo de comisiones y conversaciones se trabajen en base a los papeles y las leyes y no a las experiencias testimoniales de cada uno de nosotros, que finalmente somos las personas que han estado afectadas durante muchos años en este país. Principalmente les quiero contar que en el año 2014 falleció mi novio, Rodrigo Moreno, el 5 de octubre del año 2014, a las 7 de la mañana. Lo encontré muerto en el baño. Nosotros convivíamos juntos ya casi 13 años de relación. Ustedes dirán, 13 años de relación es casi una vida entera. Nos conocimos siendo jóvenes, en la ciudad de Temuco. Rodrigo era médico internista, estaba haciendo su especialización de medicina interna en la Universidad de la Frontera. Y los quiero llevar a este plano porque en realidad tenía una presentación súper técnica, pero veo que aquí el tecnicismo es de mano de los abogados y me parece súper importante y valioso.
pero sí los quiero llevar al plano terrenal, a lo que realmente importa respecto a lo que estamos conversando. Ser viudo gay en este país es discriminatorio, es doloroso, es vejatorio, es triste y por sobre todas las cosas no hay hay una invisibilización respecto de nuestro estado, de nuestro estado de viudez. Nadie nos cree. Falleció mi novio luego de 13 años de relación y el psiquiatra de la ISAPRE desconoció que yo efectivamente tuviese una depresión severa por haber perdido a mi pareja, luego de 13 años. Tuve 3 intentos de suicidio y el sistema de salud no me creyó. Rechazaron mis licencias. Toqué cientos de puertas. Una de las puertas que me escuchó y me apoyó y me apadrinó y estuvo conmigo y me acogió fue el móvil. Y agradezco profundamente a Rolando Jiménez que en todo momento nos dio la mano y nunca me dejó solo. Una organización no gubernamental de este país me cree y mi Estado no me creía. Otras fundaciones me mandaron un correo electrónico diciéndome sentido pésame. Desde el Estado lo que recibí desde el Parlamento era lamentamos su situación pero no podemos hacer nada. Teníamos un proyecto de vida en común luego de 13 años, como todos los matrimonios en este país lo tienen, en el mundo lo tienen. Proyectarse patrimonialmente, familiarmente y en general crecer como familia. Y todo eso se destruyó luego de que Rodrigo fallece. Lo que normalmente debiera pasar en un matrimonio es que finalmente hay un patrimonio heredable. Hay un respeto per se, porque la ley dice que soy el cónyuge. Es doloroso, señores diputados y diputadas. Es doloroso, absolutamente doloroso. Y quiero que esto, por favor, se lo graben al momento de votar. Que cuando una pareja gay queda viuda, no puedes retirar el cuerpo del servicio médico legal de tu pareja luego de 13 años de relación. Tienes que depender de los familiares, tienes que depender de personas externas a ti para poder hacer todos los trámites, porque tú no eres nadie ante la ley. Yo tuve que hacerme pasar por el medio hermano, buscar subterfugios, resquicios legales para poder finalmente acceder a la información. Yo era quien retiraba todas las chequeras, las cuentas, yo manejaba las cuentas corrientes, manejaba todo, absolutamente todo de mi pareja. Él era el jefe de la UCI del Hospital de Los Ángeles y mucho tiempo no tenía, porque era muy técnico y además era como médico era muy inteligente. Salvó mucha gente. Y es injusto que ni siquiera pude despedirme de él solo. Ni siquiera pude darle el último beso y decirle te amo o te extraño. No pude. Ustedes desde la comodidad de sus hogares, desde sus entornos, pueden despedirse de sus familiares cuando ustedes quieran. Nosotros los homosexuales y las lesbianas no podemos. Es imposible. No se puede, no somos nadie nosotros ante la ley para poder ir a reclamar un documento, un papel al registro civil, a la fiscalía o al servicio médico legal, o etcétera. Yo, el día que fallece Rodrigo, había un carabinero en la puerta de mi dormitorio y yo no podía entrar porque no pude justificar que yo era el hermano. Estuvo 5 horas tendido en el suelo, 5 horas que yo pude por último haber llorado o pataleado si yo quería al lado de él. No pude. ¿Y por qué no pude? Porque no era nadie ante la ley. Es bonito decir, por ejemplo, que estamos discutiendo una ley de matrimonio igualitario y queremos con derechos filiativos, sin derechos filiativos, con derechos patrimoniales, sin derechos patrimoniales. Si pasamos años discutiendo sobre lo mismo, y mientras tanto, ¿qué? ¿Fallecen personas? ¿Hay viudos? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién repara? ¿Quién le cree a un viudo si no es una ONG no gubernamental sin fines de lucro? Si no es tu entorno más cercano, porque ni siquiera el psiquiatra te cree que tuviste 3 intentos de suicidio. Es absolutamente doloroso. Yo vengo acá a contarles que hay gente como yo que sufre. Hay gente que le duele esto. Más allá del tecnicismo de si permitimos o no un matrimonio religioso. Yo soy cristiano, mi madre es cristiana, mi padre también, mi familia entera es cristiana, de la región de la Araucanía.
tuve una educación evangélica absolutamente, y ellos tampoco entienden por qué el Estado no entiende que Dios es amor. No lo entienden. ¿Cómo le explico yo a mi madre de 80 años hoy día que los diputados y diputadas de este país están entrampándose en una discusión doctrinaria, que no debe ser? Somos un Estado laico. Me da pena, me duele que este país, la verdad, se enfrasque en ese tipo de discusiones. Luego de fallecer mi novio, a mí me demandó la familia de él y quedé en la calle. Perdí mi auto, perdí mi camioneta, estoy perdiendo mi casa, embargos, deudas que no pude pagar, no pude enfrentar porque tampoco yo era el titular de eso. No pude defender a mi novio. La familia me hizo un juicio inicialmente para sacar el cuerpo de mi novio fallecido desde el cementerio, con todo lo que implica un segundo funeral, y el dolor, y con mi depresión viva, para poder sacar a mi novio del cementerio e incinerarlo, porque ellos decían que él quería eso. Luego de 13 años de relación, ustedes dirán, ¿ustedes le han preguntado a sus parejas si quieren ser incinerados o no? Yo me imagino que sí. Me imagino que ustedes les han preguntado a sus esposos o esposas o parejas qué es lo que quieren cuando se mueran. Bueno, nosotros sí lo conversábamos. Nosotros lo conversábamos constantemente por la cantidad de homofobia que existe en este país. Porque cuando uno camina por la calle, camina pensando hay alguien que me va a matar o hay alguien que me va a golpear por ser homosexual. Al final uno va caminando sobre vidrios, con mucho cuidado y sigilo. Ahora bien, como la familia me demanda a mí, entonces yo tuve que defenderme. Y el abogado en Concepción, don Damián Urrutia, que me defiende a mí en la Corte de Apelaciones de Concepción, dice, bueno, aquí hay que contar la verdad. Y contamos la verdad, que nosotros éramos novios y que teníamos una relación y tal. El tribunal finalmente desestima el recurso que habían presentado y llegamos a la Corte Suprema incluso. Y la Corte Suprema también rechaza lo que estaba pidiendo la familia de sacar al cuerpo del fallecido e incinerarlo. Pero para que eso pasara, tuvieron que pasar muchas acciones. La familia llegó al cementerio, la familia fue a la Seremi de Salud a pedir la autorización para la exhumación y la Seremi se lo autorizó. Cuando yo fui a la Seremi, en ese momento, no recuerdo el nombre del Seremi ahora, cuando yo fui a la Seremi a preguntar por qué, cómo era y por qué había un orden de prelación y por qué la Seremi entrega una autorización de exhumación de un cuerpo sin pedirle permiso al dueño del terreno del cementerio, que en este caso era yo. La respuesta de la Seremi hacia todo el dolor que yo tenía fue, no es mi problema, anda al Parlamento y que cambien las leyes. El trato de los homosexuales es vejatorio, es doloroso, es poco digno. Nosotros como país suscribimos un convenio en el Pacto de San José de Costa Rica que habla de la dignidad humana. A mí el Estado no me proporcionó una dignidad humana. A mí el Estado me bloqueó el sistema privado. Yo sentía que todo estaba en contra mía. Y ahí es donde yo agradezco a Rolando Jiménez, que con su experiencia me ayudó mucho y me orientó mucho hacia finalmente tener tranquilidad. Entonces, gané el segundo juicio, luego de la defensa, hubo mucha prensa a nivel nacional e internacional. Luego vino un segundo juicio ya no para exhumar e incinerar a mi novio, sino que para sacarlo de una tumba y trasladarlo a 8 metros de distancia a otra tumba. Irrisorio, ¿no? Pero lo que ellos querían era que el terreno quedara a nombre de la familia de ellos. Tampoco lo pudieron sacar. La familia luego va al cementerio, me acusan de estafa, me acusan de 1000 cosas. ¿Y por qué? Porque yo no soy nadie ante la ley. Yo no sirvo, no existo. Estoy invisibilizado. La viudez gay no existe. No existen lesbianas viudas en este país. Pero sí existen lesbianas asesinadas y lesbianas muertas. Y sus parejas todavía lloran a sus parejas. ¿Hay algún programa de reparación o un programa de ayuda o apoyo a los viudos homosexuales y lesbianas en Chile? ¿Desde el Parlamento ustedes tienen idea de algo así?
No lo hay. Nosotros los homosexuales envejecemos y envejecemos en soledad y estamos expuestos finalmente a que nuestros familiares incluso puedan tomar nuestro destino en sus manos, vender nuestro patrimonio e incluso meternos a hogares de ancianos que están absolutamente heteronormados y doctrinizados, por así decir. Donde cuando yo entro encuentro una cruz inmediatamente. Y es ahí donde empieza el calvario para la persona mayor cuando entra a un hogar de ancianos. ¿Y por qué les comento esto? Porque finalmente todos aquellos que queremos ser padres, yo tengo 44 años, y todos aquellos que quisimos ser padres algún día vamos a terminar en nuestra vida solos. ¿Y por qué? Porque no tenemos derechos filiativos, porque no existimos, porque no estamos, y porque nos enfrascamos finalmente en discusiones semánticas y si podemos o no tener un matrimonio cristiano, religioso o no, o que este país dijo esto, este país dijo esto otro, pero no estamos mirando finalmente la necesidad del ciudadano común, como yo, que quedé viudo y tuve 3 intentos de suicidio y nadie me creyó. Pero aquí estoy. Me hicieron ese segundo juicio para sacar a mi novio del cementerio desde una tumba y moverlo a otra, y el Tribunal de Los Ángeles, para sorpresa de mucha gente, dijo que nosotros éramos una familia y que además el orden de prelación no excluía a una tercera persona que pudiera cumplir con el código sanitario de poder sepultar a una persona. Entonces, como no lo excluía, yo no había cometido ningún delito en haber sepultado a mi novio. Y por eso se rechaza finalmente. Lo tiran de nuevo a la Corte de Apelaciones, apelan y al final querían llegar hasta la Corte Suprema de nuevo, pero es muy desgastante. Es desgastante porque mucha gente en el campo que no está casada, que conviven, que no hay nada firmado, está en la misma situación. Yo no puedo ir a explicarle tecnicismos a las personas. Son ustedes las personas encargadas de poder entregarnos una solución a nuestra convivencia. El matrimonio igualitario no es un antojo. Y yo hablo efectivamente, señor abogado, de matrimonio igualitario, porque quiero los mismos derechos. No quiero una diferencia. Quiero igualdad. Quiero que este país reconozca la viudez gay. Luego de que fallece mi novio, vienen los 2 juicios, después viene otro juicio más para quitarme cosas materiales, y yo al final no quise nada más. No quise nada más. Elegí quedarme a vivir en la ciudad de Los Ángeles porque finalmente Los Ángeles fue la ciudad que ambos elegimos para vivir, y él está enterrado acá. Por eso que decidí quedarme en esta ciudad. Pero no tenemos matrimonio igualitario, porque es más importante discutir o debatir si es obra o no es obra de Dios. Si usted se quiere casar, cásese. Si no se quiere casar, no se case. No permitan que sucedan más cosas como esta. Luego de eso, y aparecer en la prensa a nivel nacional e internacional, ahora un medio español, de Stonewall, se llama la página, hace un reportaje sobre la discriminación post-mortem. Y a nivel internacional, uno de los casos más emblemáticos fue la muerte de mi novio y todo lo que yo pasé a través de tribunales respecto de la discriminación y la homofobia. ¿Nosotros cómo lo vemos, ese caso? Ni siquiera lo recordamos, porque no nos interesa un viudo gay. Entonces, a mí la verdad es que me alegra y estoy orgulloso de haber escuchado estas intervenciones. Me alegra que este país esté avanzando, pero me da pena. Me da pena porque después de que pasó todo eso, me empezaron a contactar más parejas en la misma situación, contándome historias macabras y terribles. A un señor en la clínica Las Condes fallece de
de un tumor cerebral. Su pareja va a su casa a buscarle ropa y cuando llega a la casa le cambiaron la chapa a la puerta a los familiares y le dejaron en el estacionamiento afuera 3 maletas y unas 4 cajas con ropa. Perdió todo lo que había construido con su novio durante 20 años, todo. Nosotros somos los únicos que convivimos por amor hasta hoy. Porque yo decido que quiero vivir con alguien. Pero la viudez es invisibilizada, no existe, no está. Y eso es lo que a mí en lo particular me motiva y me mueve. ¿Y por qué desde el Biobío? Porque yo decidí quedarme acá. Y junto con otras personas participar en una fundación que finalmente se está dedicando a la promoción y a la orientación de los derechos de la comunidad LGBTI. Entonces, hay cosas que yo podría entender dentro de los parámetros legales y técnicos, pero llevamos ni siquiera un año conversando. Mi novio fallece en el año 2014, estamos en el 2021 y todavía el Parlamento esto no lo ha visto. No saben de la viudez gay, no saben lo doloroso que es. Entonces, a mí me alegra que se esté conversando sobre la viudez. Y agradezco esta intervención, agradezco enormemente este momento y este espacio. No quiero llenarles la cabeza de tecnicismo, pero quiero que entiendan que personas como yo, por culpa de lo que ustedes no hacen, sufrimos, la pasamos mal, quedamos en la calle, somos vejados, somos discriminados, somos humillados, porque ante la ley no somos nadie. Gracias, Chaltumay. Si es que hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, la verdad es que yo venía preparado con una presentación más técnica, pero creo que no es necesaria. Yo creo que aquí es el momento que ustedes empiecen a decir, oye, o sea, llevamos más de 5 años conversando de esto, ¿no? Hay gente que se está muriendo. Algunos estamos quedando en la calle. Si para eso ustedes no es importante, entonces no sé para qué fueron elegidos. Y con mucho respeto se los digo. Muchas gracias, señor presidente, diputados, diputadas, demás personas que están acá. No logro visualizarlos a todos. Profesores, muchas gracias por el apoyo. Desde el fondo de mi corazón, la comunidad LGBTI UA+, se los agradece. Entiendo absolutamente de corazón, como todos los chilenos lo entendieron, el dolor que vivió la señorita Karen Atala, así que mis cariños y respetos también. Chaltumay. Muchas gracias, don Vladimir Urrutia. Solamente a modo de comentario, gracias por su experiencia de vida, pero esta comisión no tiene tanto tiempo este proyecto de ley en su poder, ¿ya? No es esta comisión la responsable y por lo tanto no me puedo hacer responsable de la acusación que usted hace a esta comisión. La comisión recién lleva un mes tramitando este proyecto de ley y le hemos dado la mayor celeridad del caso. Le ofrezco la palabra a los señores y señores diputados si quieren hacer alguna consulta a alguno de los expositores. Presidente. Diputado Walker, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer todas las exposiciones que han sido muy ilustrativas y muy conmovedoras al mismo tiempo, desde las experiencias de vida también y la experiencia personal de cada uno. Una pregunta muy concreta al profesor Mauricio Tapia. Él planteó algo que, bueno, muchos hemos planteado, que la indicación de diputados de la UDI que pretenden establecer esta suerte de objeción de conciencia religiosa respecto del matrimonio igualitario, primero sería inadmisible porque no tiene que ver con las ideas matrices del proyecto, cuestión que yo comparto. Pero además señala algo que también algunos hemos advertido,
que el tratar de inmiscuirse en los efectos de un matrimonio religioso sería retroceder en el tiempo de manera absolutamente injustificada. Una cosa es que el matrimonio religioso tenga validez ante la ley civil, que es la reforma que se hizo en el año 2004, entiendo, que aún así tiene que ser ratificada por lo demás ante el oficial del registro civil, y otra cosa sería inmiscuirse en los aspectos más sustantivos, en los contenidos de los matrimonios de una confesión determinada. Me lo decía también un sacerdote jesuita en días pasados que no tiene por qué la ley civil inmiscuirse en los efectos de un matrimonio religioso, porque además se genera la falsa noción de que este matrimonio igualitario iría en contra de los credos religiosos y más o menos que se obligaría a un credo religioso a aceptar el matrimonio igualitario, cuestión que no es tal y no está en los propósitos de este proyecto, porque este proyecto dice relación con el matrimonio igualitario, como es lógico, de la ley civil. Y la pregunta concreta al profesor Mauricio Tapia, que además siempre nos ha acompañado en esta comisión en distintos proyectos, es si la incorporación de una norma como la que pretende esa indicación, que yo no sé, presidente, si se presentó formalmente o no, pero la vimos difusamente expuesta en algunos medios de comunicación, traería como consecuencia sanciones a Chile en organismos internacionales de derechos humanos. Es una pregunta que también la puede contestar Karen Atala o cualquiera de nuestros invitados también que quieran opinar al respecto. Esa es la pregunta concreta, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Efectivamente, la indicación fue presentada por los diputados Gustavo Sangüesa, Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalía. Así que es una indicación que va a ser sometida en su oportunidad a revisión. Profesor Mauricio Tapia, le acaban de hacer una consulta directamente. Me gustaría que pudiera contestar. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, en primer lugar, lo que hace la ley civil respecto al matrimonio religioso es simplemente otorgarle valor civil, pero no se pronuncia en lo absoluto acerca de la naturaleza de ese matrimonio, acerca de cómo se celebra, ante quién se celebra. Lo único que verifica la ley civil es que se cumplan las condiciones de validez, que no se trate de menores de edad, personas privadas de razón, etcétera. Son cuestiones mínimas, pero nada dice y nada puede decir, y eso es lo importante, sobre el alcance sacramental, a fin de cuentas, que le otorgan religiones al matrimonio. Ello, lo hizo así la ley civil el año 2004, a petición de las iglesias, naturalmente, como una concesión a las iglesias, pero evidentemente con la prevención de que la ley civil no puede inmiscuirse en la regulación canónica, a fin de cuentas, del matrimonio, porque ello sería desde ya inconstitucional. O sea, antes incluso de hablar de una violación de tratados internacionales, que evidentemente también puede existir, desde ya una indicación de esa naturaleza es inconstitucional. Porque a fin de cuentas, lo que está haciendo es pretender que el poder temporal, el poder legislativo, determine la redacción del código canónico. Y eso es le digo, eso yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. De hecho, desde ya, un antecedente importante, hace un mes, las iglesias protestantes unidas de Francia decidieron casar a 2 mujeres. Es decir, probablemente con el correr del tiempo van a existir religiones que decidan soberanamente al interior de cada iglesia el casar o no a personas del mismo sexo. Pero eso es una cuestión sobre la cual no se puede pronunciar la ley civil, porque va contra la libertad de culto, va contra las iglesias.
Porque, insisto, el día de mañana, si eso se hace, bueno, alguien podría con justa razón decir, mire, ¿por qué no detenemos estas nulidades que ustedes llevan adelante? Porque esas nulidades son divorcios. No le llamen nulidades, apliquen el divorcio. A eso podría dar lugar. Y eso sería una violación de la conciencia, de la libertad de culto, del credo de esas personas. Por tanto, esa indicación no solo es inconstitucional, sino que también vulnera tratados internacionales y va contra el propio interés de las religiones. Esa es la verdad. Esa es mi opinión. Muchas gracias, profesor. Ofrezco la palabra. Don Rolando, ¿usted quiere opinar? Ya, le entrego la palabra a don Rolando. No, en primer lugar quería señalar que las indicaciones que hemos preparado junto a la Fundación Iguales recogen el sentido de lo que los dos profesores han hecho énfasis, y por lo tanto creo que no estamos mal encaminados en términos de las indicaciones que hay que presentar. En segundo lugar, respecto de la pretensión de estos tres parlamentarios de meterse en una cuestión que tiene que ver con el matrimonio religioso, nos parece que no hay que darle más oxígeno, como lo han señalado varios ahí en la mesa, es inconstitucional, no tiene que ver con el fin del proyecto, con la idea de legislar. Por lo tanto, yo desde el punto de vista estratégico y comunicacional no le daría más oxígeno a una cuestión que está destinada a ser votada y rechazada por la mayoría de la comisión, y creo que también va a ser así en la sala. Y, presidente, discúlpeme, quería preguntarle, ahora esto va se vota la próxima semana, ¿va a la sala o se va al tiro el detalle de las indicaciones? La idea es la próxima semana proceder a la votación en general y el inicio de la discusión de las indicaciones que se vayan presentando. Bueno, ya. Muchas gracias por su tiempo. Yo quiero solamente agradecer a cada uno de los invitados, a los profesores, al representante de la Fundación Vanguardista Divergente, a la jueza señora Karen Atala y a todos los que nos han acompañado, a la subsecretaria que también se encuentra presente. Señora subsecretaria, no la había visto en un comienzo, así que la saludo. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.